En la penumbra de la noche, dos entidades ardientes se alzaban como guardianes en un mundo sumido en sombras. Fuego de Ben, con su figura en llamas, ocupaba una posición vigilante en la cima de un edificio, su presencia desprendiendo destellos carmesíes que parecían fundirse con la oscuridad. A lo lejos, la antorcha humana zombie flotaba en el aire, sus llamas verdosas parpadeaban con una intensidad inquietante, bañando su figura en un halo tétrico. Un silencio denso colgaba en el aire, como si la noche misma se hubiera quedado sin aliento ante la confrontación inminente. Los dos oponentes se enfrentaban, con los brazos cruzados en una postura que transmitía un desafío implacable. Sus llamas danzaban en sincronía, iluminando la negrura circundante con destellos de luz ardiente. El edificio bajo los pies de Fuego de Ben parecía convertirse en un altar de fuego, su figura en llamas perfilada contra el oscuro horizonte de la ciudad. La antorcha humana zombie flotaba en el aire, sus llamas verdes desprendiendo un resplandor siniestro mientras desafiaba a su adversario en silencio. La tensión en el aire era palpable, como una melodía silenciosa que anticipaba el choque de fuerzas titánicas, que estaba por desencadenarse. Los destellos carmesíes y verdes iluminaban sus figuras en llamas, dándoles un aspecto sobrenatural que parecía escapar de las normas del mundo natural. En medio de esta escena de fuego y sombras, Fuego de Ben extendió su brazo, señalando hacia la antorcha humana zombie en un gesto desafiante. En la palma de su mano ardía una esfera de fuego, una manifestación tangible de su poder. Su voz, cargada de una mezcla de desconfianza y cautela, resonó en la noche. «¿Tú eres uno de ellos? Supongo que vienes a tratar de comerme igual». Sus palabras eran una afirmación sombría, una acusación que se deslizaba en el aire denso. La antorcha humana zombie respondió con una sonrisa macabra que parecía más un rictus de burla que una expresión genuina. No hubo palabras en su respuesta, solo un silencio siniestro que resonó en el aire oscuro como un eco de pesadilla. En lugar de hablar, su intención se manifestó en un movimiento repentino y calculado. Sin previo aviso, la antorcha humana zombie se lanzó hacia adelante, unas de llamas verdosas en su estela. Su avance era como una sombra en llamas, una fuerza inexorable que se abalanzaba con una ferocidad implacable. La confrontación que se había anticipado finalmente se desataba, y el choque de fuerzas titánicas estaba a punto de desencadenarse en una danza de fuego y peligro que podría alterar el destino de la noche. Sin previo aviso, la antorcha humana zombie se arrojó hacia adelante como un proyectil ardiente, su cuerpo envuelto en llamas verdosas que dejaban un rastro mortífero en su estela. Era como si una sombra en llamas hubiera cobrado vida, una manifestación implacable de destrucción que avanzaba con una ferocidad indomable. La confrontación que se había gestado en las miradas incisivas, finalmente estalló en un choque cataclísmico de fuerzas titánicas, un enfrentamiento que prometía alterar el destino de la noche y los caminos de ambos seres ardientes. La antorcha humana zombie se lanzó como un meteoro en dirección a Ben transformado en alienígena de fuego, desgarrando el aire con su presencia ardiente. La ciudad parecía temblar ante su avance, los edificios a su paso cediendo ante el poder de su embate. Los estruendos de la destrucción reverberaban en el silencio, como una sinfonía apocalíptica que anunciaba la batalla que estaba a punto de desatarse. Ben, sorprendido por la ferocidad del ataque, reaccionó en un instante de pura adrenalina. Antes de que la antorcha humana zombie pudiera impactarlo, su mano se abatió sobre su cabeza en un movimiento rápido y certero. Sus dedos se cerraron alrededor de la calavera ardiente, y en un giro asombroso de fuerza, lo lanzó contra uno de los edificios circundantes con una potencia que sacudió el suelo mismo. El impacto fue como un trueno retumbante, la colisión entre la antorcha humana zombie y el edificio desencadenando una lluvia de escombros y llamas que inundó el aire. A medida que el humo y las brasas se dispersaban, Ben emergió del caos, su forma en llamas ardiendo con intensidad. Sin perder un segundo, Ben canalizó su energía ígnea en esferas de fuego que parecían formarse en sus palmas con un resplandor carmesí. Con una determinación inquebrantable en su mirada, lanzó las esferas ardientes hacia la antorcha humana zombie, cada proyectil en llamas trazando una estela brillante en el aire oscuro. Las esferas de fuego fueron lanzadas con precisión mortal, un testimonio de la destreza y el poder que Ben poseía en su forma de fuego. Cada proyectil en llamas cortaba el aire con un silbido inquietante, su camino ardiente iluminado por el resplandor incandescente que despedían. Eran como cometas infernales que surcaban los cielos, su trayectoria amenazadora marcando el curso de una batalla que estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de intensidad.
A medida que las esferas en llamas se precipitaban hacia su objetivo, la antorcha humana zombie emergió de las sombras y la neblina que había surgido como resultado del enfrentamiento. Su figura envuelta en llamas verdosas parecía desafiar incluso la oscuridad misma, y su presencia era una manifestación inquietante de la tenacidad que ardía en su interior. La mirada fija en su adversario, su expresión ardiente era un reflejo de la confianza retorcida que emanaba de su ser. Desde su posición en el aire, Fuego observaba el caos y la devastación que había desencadenado. Sabía que su adversario no sería derrotado tan fácilmente, que esta batalla iba más allá de la superficie. Esperaba con una calma tensa a que la antorcha humana zombie se levantara, consciente de que la lucha estaba lejos de haber llegado a su fin. De repente, el humo que había cubierto la escena comenzó a disiparse, dando paso a una luz luminosa que reveló a la antorcha humana zombie resurgiendo de las sombras. Su regreso parecía casi sobrenatural, como si la oscuridad misma la hubiera insuflado con nuevo aliento. «¿Eso es todo lo que tienes?». Las palabras resonaron con una confianza oscura y burlona, su mirada ardiente fija en Fuego. Ben respondió en un tono burlón, su voz cargada de desafío y sarcasmo, un eco de su resolución inquebrantable y su seguridad en sus propias habilidades. «Solo estoy calentando para ver si vale la pena hacerte cenizas», respondió con una rapidez impresionante, su figura verdosa surcando el aire con una agilidad y ferocidad que rivalizaban con la de un predador. Los dos seres ardientes chocaron en el espacio entre el suelo y el cielo, un choque de fuerzas que parecía sacudir la misma estructura de la realidad. El aire se llenó con el sonido ensordecedor del choque, las llamas de fuego y la antorcha humana zombie convergiendo en una lucha titánica. Sus cuerpos ardientes se enredaron en un forcejeo intenso, cada uno luchando por imponer su voluntad sobre el otro. Las llamas crepitaban y rugían, danzando en una sinfonía infernal que parecía resonar con la furia y la pasión que ardían en sus almas. El choque de fuerzas desató una cascada de destellos y chispas, su lucha proyectando sombras de fuego en los edificios circundantes. Cada movimiento era una expresión de su poder y su voluntad, sus llamas intensificándose a medida que se debatían en un duelo de poderes y habilidades sobrenaturales. El aire mismo parecía vibrar con la energía cruda de su enfrentamiento, como si el mundo entero estuviera sosteniendo la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Los dos seres ardientes se entrelazaban en una lucha feroz y apasionada, cada movimiento un testimonio de su voluntad indomable. Sus llamas se entremezclaban en un torbellino de colores ardientes, sus formas retorcidas y en constante cambio, mientras luchaban por ganar la ventaja en esta danza de fuego y sombras. Sin embargo, la antorcha humana zombie transformó su rostro de esfuerzo en una sonrisa burlona que destilaba confianza retorcida. El cambio en su expresión fue como un presagio siniestro, un anuncio de que algo aún más implacable estaba por venir. La sonrisa maliciosa desató un estremecimiento de preocupación en Fuego, cuya expresión pasó de ser de confianza a una de inquietud inmediata. El equilibrio de la confrontación parecía haber cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Con una agilidad impresionante, la antorcha humana zombie se liberó del forcejeo en un movimiento que parecía retar las leyes de la física. Con una voltereta potente y decidida, lanzó un golpe contundente directamente hacia el rostro ardiente de Fuego. El impacto resonó en la noche como un estruendo ominoso, la fuerza del golpe suficiente para hacer retroceder a Fuego en un estallido de llamas y asombro. Ben, convertido en fuego, se llevó las manos al rostro por unos momentos, el dolor ardiente y el choque de la sorpresa palpables en su expresión. La energía que lo alimentaba parecía fluctuar momentáneamente, como si el ataque hubiera logrado desestabilizar momentáneamente su concentración. Aunque sus llamas seguían ardiendo con intensidad, el impacto había dejado una marca momentánea en su resolución. Sus ojos ardientes se alzaron hacia el cielo, y allí, en la altura, vio a la antorcha humana zombie flotando con una presencia que parecía desafiar la misma naturaleza del entorno. Era una imagen inquietante, el ser ardiente suspendido en el aire, preparando un movimiento que prometía aún más caos y destrucción. La tensión en el aire era palpable, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración en anticipación de la siguiente fase de esta batalla ardiente. Desde su posición en el cielo, el zombie finalizó la recarga de su próximo ataque de llamas. Con una determinación inflexible, lanzó el ataque ardiente hacia Fuego, un torrente de energía destructiva que se precipitaba hacia su adversario con la intención de consumirlo todo. Fuego, en un acto de desesperación y férrea determinación por no perecer en esta batalla, respondió de manera similar.
Convocando su poder ígneo, generó un torrente de llamas que se elevó hacia el cielo en un enfrentamiento épico. Los dos ataques chocaron con una fuerza que resonó en el aire, una explosión titánica de energía ardiente que amenazaba con destrozar todo a su paso. El resplandor de las llamas llenó el espacio entre ellos, un espectáculo impresionante y aterrador de poderes chocando en una batalla de voluntades y habilidades inquebrantables. Sus energías se entrelazaban en una lucha encarnizada por la supremacía, cada uno luchando por imponer su voluntad sobre el otro. No obstante, la sorpresa de la antorcha humana zombie había resultado un factor crucial en este choque de poderes. Fuego se esforzaba por mantener su posición en medio de la confrontación ardiente, pero su ataque parecía estar cediendo terreno ante la embestida del enemigo. La energía del zombie ardía con una ferocidad que amenazaba con superar la suya propia. El ataque de fuego estaba perdiendo fuerza, y su expresión reflejaba la lucha interna que estaba librando. El esfuerzo y la determinación eran evidentes en sus rasgos en llamas mientras luchaba por mantenerse firme. El ataque del zombie avanzaba inexorablemente, ganando terreno con cada instante que pasaba, como si estuviera destinado a consumir a su adversario por completo. Sin embargo, en un giro inesperado, el asombro se apoderó de la expresión de la antorcha humana zombie. Su ataque, que había sido lanzado con confianza, comenzó a desvanecerse como si estuviera siendo succionado por una fuerza misteriosa. La sorpresa se transformó en horror cuando la antorcha humana zombie se dio cuenta de que su propio ataque estaba siendo absorbido por algo, o mejor dicho, por alguien. La realidad se desdibujó cuando la figura de Ben, con los brazos extendidos, emergió de la oscuridad. Parecía como si hubiera surgido de las mismas llamas que ardían a su alrededor. La expresión de asombro y furia en el rostro del zombie fue reemplazada por una comprensión aterradora. Antes de que pudiera reaccionar, la energía absorbida se transformó en una esfera de llamas ardientes en las manos de fuego. El tiempo pareció detenerse en ese instante, como si el destino mismo estuviera suspendido en el aire. Con un rápido y fluido movimiento, Fuego lanzó la esfera ardiente hacia su adversario, la energía concentrada en su interior formando un proyectil letal. La antorcha humana zombie apenas tuvo tiempo para reaccionar, su sorpresa y su shock palpables, mientras intentaba evadir el ataque que se cernía sobre él. El proyectil de llamas impactó contra la antorcha humana zombie con una violencia feroz, envolviéndola en un torbellino de fuego y energía destructiva. El estallido de colores ardientes llenó el aire con una luz intensa y una onda de choque que retumbó en la noche. La figura del zombie fue engullida por la explosión, su forma retorcida desvaneciéndose en las llamas ardientes y chispas centelleantes. Fuego logró devolverle el ataque a su contrincante, liberando un suspiro de cansancio por el esfuerzo sobrehumano que había requerido. La satisfacción de haber vencido en el enfrentamiento era palpable, pero pronto el eco de una risa en el cielo lo sacudió de su triunfo momentáneo. Se asombró al darse cuenta de que la risa provenía del propio zombie, quien aún encontraba motivos para burlarse en medio de la derrota. No me esperé que pudieras absorber mi ataque, eso me sorprendió, pero como ves yo tengo la misma habilidad, comentó el zombie desde lo alto, una sonrisa desafiante en sus labios ardientes. La revelación de que el zombie compartía la misma habilidad de absorción creó una conexión inesperada entre los dos, un lazo oscuro que trascendía el conflicto en el que estaban inmersos. Pero el tono de complicidad retorcida fue interrumpido por las palabras insidiosas del zombie, insinuando un hambre insaciable que no conocía límites. ¿Sabes? Toda esta batalla me ha dado hambre. ¿Qué te parece si te transformas en uno de tus otros alienígenas que tienen carne para darte un mordisco? Así formarás parte de nosotros. Ben no necesitó ni un segundo para rechazar la oferta, sus ojos ardientes destellaron con determinación y rechazo absoluto. No, no seré como tú. A pesar de la firmeza en las palabras de Ben, el zombie no se dio por vencido, perseverando en su intento de seducción con una sonrisa que reflejaba su oscuro apetito. Anda, anímate. Solo imagina que iremos de planeta en planeta, devorando a cada ser vivo que se nos cruce en el camino. La mirada de Ben habló por él, una negación rotunda de la propuesta siniestra que se cernía sobre ellos. No había necesidad de palabras para expresar su rechazo a la oferta de unirse a la oscuridad. La antorcha humana zombie, al percatarse de la decisión inquebrantable de Ben, dejó escapar una risa cargada de ironía y desdén. Lástima, hubiéramos hecho un gran equipo. El tono irónico del zombie no pasó desapercibido, y en medio de la tensión y el peligro, una nota de humor oscuro se insinuó en el aire. Pero la sorpresa estaba lejos de terminar. De repente, una orden estruendosa llenó el ambiente.
Ahora, familia. La voz del zombi resonó, y en un giro inesperado, alguien se abalanzó sobre Fuego desde atrás, atrapándolo en una llave que lo dejó inmovilizado. La situación había dado un giro vertiginoso, y la respuesta de Ben a ese ataque sorpresa definiría el destino de esta batalla ardiente. Un ser de aspecto rocoso había atrapado a Ben por detrás, su agarre era implacable, resistente a las llamas que Fuego alzó en un intento desesperado de liberarse. Sin embargo, la tenacidad del enemigo era asombrosa. Su cuerpo pétreo parecía inquebrantable, y el alienígena ardiente se encontraba atrapado en sus implacables manos. Mientras luchaba por zafarse del control del ser rocoso, Fuego miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba encerrado en una especie de burbuja que parecía haber surgido del suelo. Una prisión de energía oscura que limitaba sus movimientos y lo mantenía atrapado en su interior. La sensación de confinamiento se mezcló con la urgencia de la situación, y Fuego sabía que debía encontrar una manera de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Sin previo aviso, dos seres zombies con trajes idénticos al de la antorcha humana zombie se materializaron frente a él, sus atuendos marcados con un número 4 en el centro. La sorpresa de ver a más individuos como su enemigo inicial fue un golpe a la confianza de Fuego. La situación había escalado aún más, y ahora se encontraba rodeado por una amenaza que parecía multiplicarse. Bien hecho, Johnny, felicitó el ser que parecía ser el líder, dirigiéndose al zombie que lo había atacado inicialmente. La voz del líder estaba teñida de un tono de satisfacción siniestra. Ahora necesitamos saber cómo es que él puede cambiar de forma, añadió el líder, su mirada fija en Fuego, como si pudiera leer sus secretos más profundos. Fuego luchó por liberarse del agarre del ser rocoso, pero sus esfuerzos eran en vano. La prisión de energía oscura lo mantenía atrapado. Apresúrate, Reed, que aún persisten las llamas, comentó el ser rocoso, conocido como Mole, su tono rudo y directo. Tranquilo, nuestro huésped cooperará. Después de todo, tenemos a un científico brillante, intervino Susan, cuya mirada reflejaba una perversa anticipación. El ser conocido como Reed, quien parecía ser el líder, asintió con una expresión calculadora en su rostro. Se acercó a Fuego con una actitud que mezclaba curiosidad y control. Ben no pudo evitar sentirse como una especie de experimento en manos de estos seres, cuyas intenciones eran oscuras y perturbadoras. Lo lamento, pero no estoy en el menú, respondió Ben con una burla sarcástica. En un destello verdoso, la Mole que lo sostenía quedó con las manos vacías, mientras que Ben emergió de la burbuja que lo había retenido. ¿A dónde se fue?, exclamó la antorcha humana zombie con frustración al ver que su presa había escapado, sus llamas verdes parpadeando con rabia. Reed observó con interés el repentino cambio, una expresión perturbadora en sus ojos mientras las ideas retorcidas se agolpaban en su mente corrupta. Interesante, parece que aún puede transformarse en otros alienígenas, comentó Reed con una mirada perturbadora, dejando claro que estaba considerando las posibilidades sombrías que surgían. Así es, pero lamentablemente para ti, no habrá almuerzo, intervino un ser de aspecto rocoso, su voz rebosante de seguridad. Un núcleo rojizo en su abdomen lo identificaba como Gravatak, el alienígena elegido por Ben para este momento. La situación dio un giro vertiginoso cuando Reed ordenó el ataque a sus colegas. Los seres se prepararon para lanzarse contra Ben, listos para un contraataque. Sin embargo, la sorpresa llegó en forma de una inversión abrupta de la gravedad. Como si el peso del mundo hubiera aumentado de repente, los enemigos se vieron arrastrados al suelo con un estruendo ensordecedor. Pequeñas rajaduras se formaron en el suelo a raíz de su caída abrumadora. La escena tenía un toque de comedia involuntaria. Los enemigos amenazantes que antes estaban listos para la batalla ahora yacían impotentes en el suelo, su intento de ataque frustrado por la alteración de la gravedad. Si bien el humor era momentáneo, ofrecía un respiro bienvenido en medio de la tensión intensa que había dominado la confrontación. Mientras Gravatak mantenía su control sobre la gravedad, Ben aprovechó la oportunidad para recuperarse. Sabía que debía mantenerse alerta y seguir adelante, ya que cada decisión y movimiento suyo estaba destinado a moldear el desenlace de esta lucha ardiente y desafiante. No obstante, Gravatak era consciente de la naturaleza engañosa de los seres infectados que se hallaban en el suelo, debilitados por su influencia gravitatoria. No podía permitir que representaran un peligro, y en un instante, aumentó la gravedad con una brusquedad alarmante. El efecto fue inmediato y brutal.
Los seres infectados se vieron sometidos a una presión aplastante, un estruendo estremecedor resonó en el aire mientras carne y hueso cedían ante la fuerza abrumadora. Los sonidos de huesos rompiéndose y carne siendo aplastada crearon una escena aterradora, una sinfonía grotesca que se mezclaba con el olor a quemado y la imagen de cuerpos retorcidos. La repentina aniquilación de los seres infectados fue un recordatorio sombrío de la oscuridad que había invadido este mundo. Ben observó la devastación con una mezcla de asombro y horror. A pesar de su enfrentamiento con los seres infectados, la crueldad de su desaparición le recordó el peligro y la urgencia de su situación. La lucha estaba lejos de terminar, y cada movimiento debía ser calculado y preciso para enfrentar a este enemigo implacable. Gravatak contempló la desolación a su alrededor con una mezcla de asombro y pesar. Aunque había enfrentado la amenaza de los seres infectados, la brutalidad con la que habían sido erradicados no dejaba de perturbarlo, recordándole la urgencia y la complejidad de la situación. Cada paso, cada elección, debían ser cuidadosamente calculados para enfrentar a este enemigo implacable que parecía estar arrasando con todo a su paso. Sin embargo, sus reflexiones se vieron interrumpidas por un siniestro ruido, como el crujir de una cuerda tensa. Gravatak se puso en alerta, sus ojos buscando el origen del sonido en medio de las ruinas. Ante él, emergió uno de los zombies, pero algo era diferente. Era Spider-Man, pero en una versión zombificado, con la decadencia y la sed de carne en sus ojos huecos. Gravatak elevó al Spider-Man zombie en el aire, sujetándolo con la influencia de la gravedad. La tensión era palpable, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. El alienígena habló con voz firme y decidida. Necesito respuestas. ¿Cómo comenzó todo esto? La respuesta que esperaba quedó sin pronunciar. En lugar de palabras, el zombificado Spider-Man lanzó un aumento súbito de gravedad, tratando de hacer que Gravatak cediera bajo la presión. El alienígena resistió, su concentración no flaqueó, y logró mantener al enemigo controlado. Dime lo que sé, insistió Gravatak con una determinación inquebrantable. El Spider-Man zombie emitió un grito agónico, una expresión desgarradora de su tormento. La respuesta salió entrecortada, como un lamento desesperado. El hambre. Gravatak no estaba dispuesto a ceder, no ante la resistencia de aquel ser que había sido consumido por la oscuridad. Pero sus palabras se volvieron más agresivas y frenéticas, una manifestación de su insaciable ansia por carne. Solo respóndeme. Ordenó Gravatak, su voz resonando con una mezcla de autoridad y cansancio. ¿Cómo empezó todo esto? El Spider-Man zombie finalmente pronunció palabras más coherentes. No puedo, el hambre me consume, este virus no me deja pensar. La voz del alienígena sonó inquebrantable en su siguiente advertencia. Contesta o enfrenta las consecuencias, como tus amigos. El zombificado Spider-Man pareció dudar, su lucha interior evidente en su mirada hueca. Luego, con un atisbo de desesperación, hizo una propuesta extraña, mezclada con urgencia. Dame carne, solo un poco. Te juro que no te devoraré. La petición dejó a Gravatak pensativo, inmerso en un dilema moral que nunca imaginó enfrentar. Mientras sopesaba sus opciones, una idea brilló en su mente. Transformándose de nuevo, eligió adoptar la forma de Clockwork, el alienígena capaz de manipular el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo pareció torcerse y ondular a su alrededor. El Spider-Man zombie, aún atrapado por la gravedad, se vio envuelto en una esfera de energía verdosa. La lucha del zombificado héroe fue en vano, ya que el poder de Clockwork era insuperable en ese momento. En el interior de la esfera de energía, el tiempo retrocedía, como si las agujas de un reloj gigante giraran en sentido contrario. Las heridas y la decadencia del zombificado Spider-Man comenzaron a revertirse, desvaneciéndose en la corriente temporal que lo rodeaba. La oscuridad que había dominado su mente se desvaneció lentamente, reemplazada por una lucidez que no había sentido en mucho tiempo. La esfera de energía finalmente se disipó, y Spider-Man se encontró en el suelo, libre de la opresión de la gravedad y, sorprendentemente, de la infección zombie que lo había consumido. Miró sus manos, sus extremidades, sintiendo una mezcla de asombro y confusión mientras veía cómo su cuerpo se regeneraba ante sus propios ojos. ¿Pero cómo? Se cuestionó, su voz reflejando la perplejidad que sentía por su inesperada recuperación. La voz de Clockwork resonó en el aire, calmada y ligeramente humorística. Acabo de darle un pequeño empujoncito al tiempo. Retrocedí el reloj antes de que te infectaras. Aparentemente, el tiempo es un excelente doctor. Spider-Man se incorporó lentamente, todavía asimilando la increíble transformación que había experimentado.
Miró a Clockwork con gratitud y sorpresa, intentando entender el alcance de lo que había ocurrido. ¿Así que, estoy curado?, preguntó, su voz temblorosa ante la posibilidad de recuperar su antigua vida. Clockwork asintió, con una sonrisa oculta en su tono sereno. Temporalmente, al menos. Pero ahora, dime, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cómo se propagó la infección? Spider-Man tomó un momento para organizar sus pensamientos, como si las memorias distorsionadas estuvieran emergiendo a través de un velo nebuloso. Finalmente, comenzó a contar su historia, describiendo el origen de la infección, cómo se había propagado y cómo las criaturas habían adquirido una sed insaciable de carne humana. Relató los eventos aterradores y el caos que había presenciado, como un espectador impotente atrapado en su propia pesadilla. Clockwork escuchó atentamente, su expresión seria mientras absorbía cada palabra. La narrativa de Spider-Man pintaba un cuadro sombrío de la rápida propagación del virus, la desesperación de la humanidad y la lucha desesperada por la supervivencia. Cuando Spider-Man terminó su relato, Clockwork asintió con comprensión y determinación. Gracias por compartir esa información, dijo Clockwork, su tono reflejando la seriedad del momento. Ahora que sabemos cómo empezó, es hora de que trabajemos juntos para detenerlo. Spider-Man asintió, la determinación brillando en sus ojos recién recuperados. Cuenta conmigo. Haremos lo que sea necesario para acabar con esta pesadilla y devolver la esperanza a este mundo. Sabes, no es por ser el villano, pero aquí ya no veo nada, pues vivo, comentó Clockwork, mirando el paisaje devastado y desolado con una mezcla de ironía y melancolía. Pero puedes retroceder el tiempo, ¿verdad? Así como lo hiciste conmigo, sugirió Spider-Man, con un atisbo de esperanza en su tono. Clockwork frunció ligeramente el ceño mientras consideraba la sugerencia, su mirada fija en la desolación circundante. Dependiendo de la infección. Si la infección comenzó en este planeta, sí, podría hacerlo. Sin embargo, por lo que me contaste, el ser que inició todo vino de las estrellas. No sabemos con exactitud de dónde es. Realizar un salto temporal de esa magnitud es arriesgado, estaré expuesto y podría llevarme tiempo, especialmente si está lejos. La conversación fue abruptamente interrumpida por una perturbadora secuencia de eventos. En cámara lenta, Clockwork vio como un ser oscuro y alado se precipitaba hacia Spider-Man, con la clara intención de llevárselo. Actuando con una velocidad asombrosa, Clockwork se adelantó, empujando a Spider-Man hacia un lado y tomando su lugar en el camino del ser volador. Clockwork estaba tirado en el suelo, herido y casi destrozado, pero aún con vida. Su cuerpo temblaba por el dolor agudo que recorría cada fibra de su ser. A pesar de su resistencia, el ataque del ser oscuro y alado había dejado una marca profunda en él. Con debilidad, abrió los ojos entrecerrados y observó la figura amenazante que se cernía sobre él. Era el ser que había iniciado toda esta infección, la fuente de pesadilla que había devastado su mundo. Era el ser de las estrellas. Mientras luchaba por mantenerse consciente, Clockwork podía escuchar los sonidos siniestros que resonaban a su alrededor. Los gemidos de dolor, el crujir de carne y hueso siendo desgarrados. A pesar de su estado, pudo divisar la macabra escena en la distancia. Sentry, como ahora sabía que se llamaba el ser oscuro, estaba devorando a Spider-Man. La imagen de su aliado siendo consumido por el enemigo llenó a Clockwork de impotencia y rabia, alimentando su determinación de luchar hasta el final. Las voces de duda y miedo resonaron en su mente mientras luchaba por levantarse. La transformación en Alien X era su última carta, un poder capaz de cambiar el curso de esta batalla, pero también una transformación que lo había separado de su universo y sus seres queridos. La decisión era abrumadora, pero Clockwork sabía que no podía permitir que esta pesadilla continuara. Cerrando los ojos con fuerza, canalizó su voluntad y desató el poder de Alien X. La transformación fue un torbellino de sensaciones, una metamorfosis que desafió las fronteras de su comprensión. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró imbuido con el poder ilimitado y la dualidad de Alien X. Una presencia divina parecía haberse apoderado de él, y su cuerpo resplandecía con una luz deslumbrante. Miró hacia Sentry, el ser de las estrellas, con una determinación feroz. Las voces internas de las dos personalidades de Alien X resonaron en su mente, una luchando por la paz y la justicia, y la otra, por la destrucción y el caos. Con un profundo suspiro, Clockwork enfocó su voluntad en la personalidad benevolente y levantó una mano hacia Sentry.
Con un profundo suspiro, Clockwork centró su enfoque en la personalidad benevolente de Alien Décimo. La luz dorada de su forma celestial sapien comenzó a irradiar con una intensidad deslumbrante, llenando el espacio circundante con un resplandor celestial. Extendió una mano hacia Sentry, un gesto que trascendía las palabras y comunicaba su determinación de poner fin a la amenaza que representaba. Sentry, envuelto en un aura oscura y corrupta, se abalanzó con una ferocidad indomable. Su velocidad era desconcertante, sus movimientos desafiaban la lógica del tiempo y el espacio. Pero Clockwork, en su forma de Alien Décimo, era igualmente un ser de poderes cósmicos. Extendió su otra mano en respuesta y generó una onda expansiva que distorsionó la realidad a su alrededor. El choque de energías fue titánico, un enfrentamiento de proporciones épicas que estremeció los cimientos del universo mismo. Las estrellas brillaban con una intensidad excepcional, como si la batalla cósmica resonara en cada rincón del espacio infinito. Explosiones de energía se desataron, generando ondas de choque que viajaban a través de la galaxia. Clockwork, imbuido con el poder de Alien Décimo, creó un escudo de luz dorada que lo rodeaba, absorbiendo y disipando los ataques de Sentry. La voluntad del Celestial Sapien resonaba en cada movimiento, en cada decisión tomada. Mientras que Sentry se perdía en su sed de destrucción, Clockwork actuaba con un propósito más elevado, uno que trascendía la mera lucha por la supervivencia. A medida que la batalla se intensificaba, los cielos se llenaban de colores brillantes y misteriosos. Ondas de energía creaban patrones cósmicos en el espacio, como si la propia realidad respondiera a la contienda. La luz y la oscuridad chocaban, y en medio de ese torbellino, la personalidad benevolente de Clockwork emergía como una fuerza inquebrantable. Sentry luchaba con una furia desesperada, pero su corrupción no podía resistir la pureza y la divinidad de Alien Décimo. Poco a poco, las sombras que lo habían consumido comenzaron a disiparse, y su resistencia se debilitó. Clockwork mantuvo su enfoque, su determinación firme como una estrella en el firmamento. Finalmente, en un estallido de energía deslumbrante, Sentry fue envuelto por una luz dorada y purificadora. Las fuerzas corruptas que lo habían impulsado se extinguieron, y su forma desapareció en un destello final. Clockwork, en su forma de Alien Décimo, quedó en el centro de la escena, respirando profundamente mientras el espacio se calmaba a su alrededor. Miró a su alrededor y se elevó por los cielos el Celestial Sapien que era Ben transformado. Alzó sus manos y de ellas una onda de energía surgió, desencadenando una sinfonía de luz y color que iluminó el universo. A medida que avanzaba, todo a su paso comenzaba a transformarse. Las casas destruidas se reconstruían, los edificios se alzaban de nuevo, los árboles florecían y los autos recuperaban su forma. Era una resurrección del mundo que había sido víctima del caos y la destrucción. Lentamente, el Celestial Sapien descendió al suelo, donde se encontraban los héroes que habían sido infectados por el virus. Iron Man, Thor, los miembros de los Vengadores, todos estaban allí. Pero al ver al ser desconocido que descendía del cielo, se pusieron en guardia, listos para defenderse de cualquier amenaza. No sabían quién era ni qué intenciones tenía. Con un suave destello, el Celestial Sapien volvió a su forma humana, revelando la apariencia de Ben. En ese momento, Spider-Man apareció a su lado, una figura que conocían y en quien confiaban. Spider-Man comenzó a explicar la historia detrás de la infección y cómo Ben, en su forma de Clockwork, había sido clave para detenerla. Les habló sobre su valentía y sacrificio en la batalla. Ben se presentó ante los Vengadores, revelando su identidad y explicando su origen en otro universo. Agradeció a los héroes por su colaboración y compartió sus reflexiones sobre el poder de unirse para enfrentar la adversidad. Aunque no perteneciera a este mundo y ya no pudiera volver al suyo, su espíritu de héroe permanecía intacto. Los Vengadores escucharon atentamente, absorbiendo cada palabra de Spider-Man y Ben. A medida que procesaban la información, una sensación de gratitud y respeto llenó el aire. Agradecieron a Ben por su valiente intervención y por liberarlos de la maldición que los había atormentado. Reconocieron su papel como un héroe en este universo y lo honraron por su coraje. La noche caía sobre la escena, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo recién restaurado. Ben miró a los héroes reunidos, una mezcla de alivio y satisfacción en su mirada. Sabía que había hecho lo correcto y que su sacrificio había valido la pena. Se despidió de Spider-Man y de los Vengadores, sabiendo que su legado de valentía y esperanza perduraría en este nuevo mundo. Con un último vistazo al universo reconstruido, Ben se desvaneció en la distancia. Aunque su tiempo en este mundo había sido breve, su impacto había sido profundo.
Los Vengadores quedaron en silencio, reflexionando sobre la lección que habían aprendido. Que incluso en las circunstancias más sombrías, siempre hay un rayo de esperanza y un héroe dispuesto a luchar por el bien. Y así, la noche se transformó en un recordatorio de que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad.